Me acompaña ahora mi colega Jorge Samuelian, autor del libro Análisis del régimen de indemnizaciones y de las principales disposiciones determinantes del incremento del costo laboral, libro que bueno, veíamos ahí al final del informe. Jorge, ¿cómo Juan estás? Pablo. Bienvenido. Un placer como siempre acompañarte. Contame un poco, bueno, cuáles son las propuestas que trae tu libro y que me parece que en cierta medida estaría receptando este gobierno. Eh, Del libro te puedo hablar con certeza, de lo que vaya a hacer el gobierno me excede. No, claro, por supuesto. Mira, nos conocemos y no te va a costar recordar que en la primera entrevista, en pandemia, Ujú. yo había empezado a escribir preocupado por esa realidad, Sí. que ya era mala previa a la pandemia, y entendía de manera fundada que se había complicado por demás, Ujú. generando lo que menos pretendía, que era el cierre de empresas y mayor desempleo. Sí. En ese momento yo te decía, esta situación ya heredada crítica, más el cierre masivo de empresas con fines iniciales preventivos y loables, entiendo que después mal hecho y mal exagerado, más la prohibición de despidos, que también sostengo que fue inconstitucional, más la tercer duplicación era un cóctel explosivo, y fue un cóctel explosivo. Es más, te digo como un asterisco, para no perdernos, va a generar todavía enormes costos en sentencias enormes que Ujú. todavía no tomaron cuerpo, fruto Sí. de la morosidad determinada por el Poder Judicial, el fuero laboral y la pandemia. Sí. Entonces, en todo ese contexto, mi iniciativa fue plasmar este libro. De hecho, fueron Ujú. 2 años de trabajo. El libro ve la luz, se presenta formalmente en junio de este año, ya Ujú. en pleno proceso preelectoral. Sí. Si tengo que decirte en 2 líneas qué pretende, Ujú. es hacer cierta la pretensión y defender la necesidad de una reforma laboral, Sí. pero tratando de quitarle al concepto reforma laboral Ujú. el sentido nocivo, nefasto que se le dio durante décadas. A ver, los colegas me van a entender y cualquiera de los televidentes igual, enfrentar el tema con la misma buena fe que lo planteo. Todo lo que vos hagas legislativamente Sí. depende de cuál sea tu objetivo. Ujú. Una reforma laboral, y con ese título pretencioso, puede ser calificada de buena o mala, Sí. depende la utilidad que llegue a tener. Y a su vez puede ser calificada de buena o mala, depende su finalidad. Ujú. Entonces, mi posición en cuanto a la reforma podrá ser discutida en el primer aspecto. Habrá quien Sí. estará de acuerdo, quien no estará de acuerdo, y es válido. No puedo Sí. tener la verdad absoluta. La sostengo, creo en ella, pero no puede ser absoluta. Y es discutible y es válido. En el otro aspecto, Sí. y no es pedantería, no acepto discusión. ¿Por qué? Porque está bien parida. O sea, la intención es buena. La Ujú. intención es ayudar. La intención no es beneficiar a un sector en contra del otro. La Sí. intención es quitarle ese temor al concepto de reforma laboral Ujú. y pretender, tocando, no toda la legislación laboral, porque eso sería para un tema de años, tocando, haciendo un paragón con lo que dicen los economistas en Sí. el tema impositivo, cuando te hablan, y de esto no sé, toco de oído, que hay que limitar los impuestos a los más imprescindibles para Ujú. liberar las fuerzas productivas y que la empresa pueda pagar impuestos y dar trabajo y crecer. Bueno, esto intenta hacer lo mismo del tema laboral, Sí. quitarle a las empresas, a la empresa privada, este Ujú. corset, esta cantidad de normas que se han ido generando y generan indemnización sobre indemnización sin Sí. desproteger al trabajador y Ujú. obligando a la empresa que pague cuando debe pagar, pero en conceptos que entiendo sean justos. ¿Y qué conceptos quedarían dentro de lo que es el rubro indemnizatorio? Simple. Mi propuesta se basa en la defensa a rajatablas, Sí. ahí no acepto concesiones, del sistema de indemnización original de la Ley de Contrato de Trabajo. Ujú. Ese sistema del O sea, 74, básicamente preaviso y y antigüedad. antigüedad. El Sí. sistema que va a cumplir 50 años, Sí. hablo con mis amigos sindicalistas y les digo que mi sueño es el año que viene celebrar juntos los 50 años de esos Ujú. grandes legisladores Sí. que previeron
justamente cómo ayudar al trabajador, el más desprotegido en la ecuación laboral, a cobrar rápido. Está bien, pero lo que encarece las antigüedad. indemnizaciones en general no es justamente digamos, la indemnización del trabajador que está en blanco, sino la indemnización del trabajador que está en negro. Con un matiz. Lo que no logro dilucidar es si eliminamos todo lo que encarece la indemnización para el que tiene el trabajador sin registrar o mal registrado, ¿cómo eso va a impactar en que sí lo registre? Simple. Primero, a ver, en los cursos lo digo, permitímelo y como chanza pero didáctica. Sí. Un presidente norteamericano más famoso que nosotros decía, creo que esa es la Cámara, lean mis labios, esta propuesta no perjudica al trabajador, garantiza sus derechos esenciales, lo digo a cámara. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajador, si esto caminase, nunca va a dejar de cobrar del bolsillo del empleador la reparación del daño que la ley entiende le genera un despido sin causa. Nunca. Ni va a dejar de cobrar ningún derecho reconocido en la legislación laboral histórica. Nunca. No hay mella en eso. A su vez, le vamos a dar certeza de lo que va a cobrar y le hacemos accesible el cobro. Y con la misma certeza y a la Cámara le digo, este sistema, esta reforma, en nada beneficia al mal empleador. Lo sigue sancionando. Y voy a tu pregunta. El mal empleador, y eso fue el origen de la primera ley de penalización del trabajo en negro, claro, la ley de empleo del 24, 90. Fíjate que cumplió 30 años y es tan evidente el error con la que estamos aplicándola. Cuando nació, y nació bien parida, preveía un sistema de blanqueo, en mi criterio el más generoso hasta ahora, el que más resultados dio. En 90 días vos blanqueabas a tu personal en negro o parcialmente en negro y evitabas las sanciones que la ley te aplicaba si no lo hacías. Te daban esa chance por 90 días. Bueno, ese plazo de 90 días se extinguió, esto fue de diciembre del 91, se extinguió a los 90 días. Las penalidades, ya no hay forma de blanquear por esa ley, las penalidades que en ese momento nacieron para quien no cumpliera con esos 90 días, se siguen aplicando 32 años después. O sea, pasó a ser, en vez de una ley disuasora de la mala actividad, una ley únicamente punitiva. Y si vos me mostrases que en 30 años el empleo en blanco creció y el empleo en negro decreció por esta punición, te digo, me equivoqué. La realidad, y esto demuestra evidentemente que la reforma es imprescindible, es que en estos años, y concretamente van 10 años, hay quien dice 12, donde el empleo en blanco se mantiene en 6.100.000 y pico de mil personas, cuando la sociedad crece vegetativamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con el estancamiento de la economía. Yo te aseguro desde el punto de vista laboral que no. Es como cuando se discute la ley de alquileres y se dice, no, lo que pasa es que la ley de alquileres es mala. Pero el problema es que nosotros no tenemos vivienda, estamos en un proceso inflacionario tremendo y entonces, bueno, los alquileres están, reciben golpe por todos lados, pero no lo vamos a arreglar con ninguna ley. El empleo de verdad no va a crecer como debe crecer si no hay reactivación económica. Eso es un hecho cierto. Y en ese sentido, el tema es, perdón, para cerrar el concepto y contestarte, el tema es, desde lo que podemos operar los laboralistas, que es nuestra materia, no la actividad económica, no esa regulación, eso depende de la actuación política que la mejore. Pero para ese momento tenemos que tener las herramientas que permitan que un empleador no tema contratar en blanco a un trabajador o no piense que es igual en blanco y en negro. ¿Entendés? Entonces, el objetivo que te aseguro la norma cumple es hacer que el empleador obtenga lo que todos los abogados conocemos, que es el famoso concepto de seguridad jurídica. La seguridad jurídica en materia laboral no es otra cosa que la previsibilidad de costos. Hoy el empleador no la tiene. Con este régimen de cuanto menos 3 normas superiores a la ley de empleo, posteriores, que sancionan con más indemnizaciones sobre indemnizaciones distintas malas conductas del empleador, todas nacidas con un fin loable, en los hechos desnaturalizadas, en la aplicación desnaturalizadas, te hablo de leyes del 91 y del 2000, las más gruesas, y hay varias más. Todas esas normas demostraron, igual que la primera, que no han generado incentivos para contratar en blanco. Al revés de esto, yo te puedo asegurar con la experiencia profesional que si vos a un empleador le garantizás
que si mañana tiene que despedir a un trabajador porque defecciona en su prestación, o lo entiende incumpliendo una norma laboral que justifica un despido con causa, su riesgo, él lo puede prever, y ese riesgo para un trabajador, por ejemplo, con 10 años de antigüedad, son 10 sueldos y 2 de preaviso, más la liquidación final, ¿cierto? Sí. Ese empleador se anima a contratar, se anima a ampliar su base de personal. Hoy, ese mismo ejemplo, solamente alegando un peso de pago en negro, ¿verdad o mentira? Y con un ardid, que es no recibir los certificados, Bueno, no lo voy a hacer largo. solamente alegando no, digo, Sí, solamente alegando. hay que probar las Yo cosas. te garantizo y me hago cargo de lo que digo. Hoy, Sí. en la justicia laboral, con un testigo, y a veces los testigos no son ciertos, con un testigo te dan por probado el pago en negro, con un testigo. Se llegó a ese extremo. O sea, yo no estoy justificando al mal empleador. Sí. El mal empleador debe ser castigado. ¿Sabes cómo? Justamente con lo que los economistas de buena fe, pero se equivocan y llaman a estas normas como creadoras de multas. Estos no son multas, estas son indemnizaciones que el empleador paga y que el colega cobra y el trabajador cobra. Eso es lo que yo quiero sacar. Yo quiero sacar las indemnizaciones agravadas. Las multas las debe cobrar la FIP y el Ministerio y deben persistir. En el proyecto nuestro persisten. ¿Qué quiere decir multas? El empleador que pese a una normativa bien regulada, sin excesivo de sanción, sin exceso de sanción, sin persecución, que obligue a indemnizar el daño con este parámetro del 74, el que todos tenemos internalizado los laboralistas. Sí. El empleador que así todo peque y pague en blanco y en negro o mantenga una relación que es laboral en negro, tiene que ser sancionado. Sí, el trabajador se va a sentir despedido. Perdón que te haga un paréntesis. Recordémosle a la audiencia que en general todas las indemnizaciones agravadas o lo que también conocemos como las multas se dan para los casos en que el trabajador está en negro, por ejemplo, tiene una registración deficiente, por ejemplo, trabaja jornada completa y está registrado con media jornada, tiene registración tardía y demás. Todo eso hace que la indemnización se encarezca. Dos más fáciles de aplicar que se aplican en todos los juicios automáticamente del año 2000. El pago tardío. En todo conflicto el pago va a ser siempre tardío. Si yo te despido con causa y vos sostenés que no, evidentemente yo no te pagué tu indemnización, porque tengo causa. Bueno, pero podés depositar... En el juicio yo pierdo ese juicio, porque vos probás que tenías razón y que yo te despedí mal, que mi causa no es válida. Entonces, evidentemente yo entré en una norma del 2000 que implica, ante todo caso donde el trabajador se vea obligado a demandar, debo pagarle el 50% más de antigüedad y preaviso. Eso es una indemnización agravada más que se aplica automáticamente en todo conflicto. 2. Y la tercera, con el solo recurso de que vos no aceptes, vos sos mi trabajador otra vez, vos no aceptes que yo te entregue los certificados, vos, aunque tengas un solo año de antigüedad y te corresponda un periodo por antigüedad y uno por preaviso, vos sos acreedor a 3 sueldos como indemnización agravada. Esas 3 son las más gruesas que hacen que, en el mismo ejemplo, y lo digo rápido, el mismo ejemplo de 10 años de antigüedad, 10 sueldos te corresponden, más 2 de preaviso, solamente usando estas 3 leyes, alegás que cobrabas un peso en negro, no importa cuánto. ¿Sí? Lo probás con un par de testigos, con un testigo, se puede probar, se puede probar. No recibís los certificados y obviamente llegamos a juicio, me lo ganás y no te pagué todo lo que vos pretendés porque entendía que no te lo debía, los 12 sueldos pasan a ser 21 sueldos más. Por la ley de empleo se duplican, 12 más. Por la ley de pago tardío, el 50%, 6 más. Por los certificados, 3 más. Entonces, esa empresa, y yo me cansé de cerrar empresas con estas leyes, y no lo disfruto por más que cobre buenos honorarios, porque eso no es más trabajo para los 20, 30 o 500 trabajadores que se quedan mirando cómo uno puede cobrar un juicio, si lo cobra. Ese caso particular, de 12 potenciales salarios a pagar, son 33. Y me quedo sin agregarte, para no hacerlo imposible para televisión, todo lo otro que en distintas normas, despido discriminatorio, diferencias salariales, sobre todo discriminación que se ha puesto de moda, genera que yo pueda aplicar hasta el concepto civil del daño moral que me genera un despido. Bueno, este proyecto lleva, por eso digo, no pretende cambiar toda la legislación, toca lo grueso, lleva la defensa del sistema del pago indemnizatorio original, corre de la mesa de discusión el sistema de fondo de cese laboral que hoy se dice estaría en danza por el futuro o actual gobierno. Es la yo me remito a versiones periodísticas, La Nación del sábado.
La Nación del sábado repite lo que estaba en la presentación inicial del candidato Milei, que es el sistema de la construcción. El sistema de la UOCRA. Exacto. Entonces, ahora lo llamarían otra vez, como el proyecto de Macri del 17, que fracasó por esa incorporación, un buen proyecto. Mi concepto es que por eso no pasó el Congreso, es mi opinión. Traería este proyecto en el actual gobierno un fondo de cese laboral optativo, además a habilitar por convenio colectivo. O sea, el de Macri era un fondo de cese laboral optativo. Esto no. ¿Por qué además es mejor en mi criterio? Te dije que es discutible, pero es el que sostengo. Porque si vos generás un nuevo régimen de indemnizaciones, como sería el similar a la construcción o un fondo de cese, donde vos no indemnizás un despido sin causa, pero vas aportando todos los meses, yo tuve el honor de colaborar, de hecho lo sigo haciendo, con el diputado López Murphy y con el equipo que coordinaba, dirigía Dante Sica y trabajó generando normativas laborales para Patricia Bullrich durante el año pasado. Un enorme orgullo profesional, colaboración ad honorem y de corazón como destacadísimos profesionales. No generamos esta misma norma ampliada, generamos casi 10 normas distintas, todas bajo una sola premisa: generar, que se nos pidió, generen normas que generen trabajo en blanco. Entonces, esto estamos buscando. El sistema nuevo, el fondo de cese, ¿por qué lo descarto? La gente que analiza los números nos había explicado, genera un costo fijo demasiado alto para la empresa en este contexto. No genera un costo de salida, el trabajador se lleva lo ahorrado, pero la empresa tiene que aportar todos los meses sobre la nómina salarial. ¿Sí? Eso es lo que me excede, veían mal desde el punto de vista económico. Mi enfoque, que es laboral, ¿qué veía mal? Que este sistema, que ya había naufragado porque iba contra la naturaleza de los amigos sindicalistas y la representación sindical en el Congreso, este sistema es solamente aplicable a los vínculos laborales nuevos, porque es un cambio de régimen. Los 6 millones y pico que están en blanco hoy, más los más que están en negro hoy, permanecerían en el caos actual. Este otro sistema, el de mi libro, y el del proyecto de ley que sostuvimos con el grupo de Patricia, basado en esta opinión, el de indemnizaciones, no los demás proyectos, lo que hacen es que sea aplicable a todos los vínculos, o sea, son propios del trabajador en el momento del despido.